Hey, Dios te bendiga ricamente. Te saluda el evangelista Gary Lee aquí en esta preciosa mañana. Estamos ya a sábado 15 de diciembre del 2018. Quiero de una manera muy calurosa, efusiva y sincera saludar a todo el pueblo que sigue con nosotros siempre, Centroamérica, Sudamérica, o como suelo decir con frecuencia, cualquier lugar del mundo. Hay un tema que está en mi corazón desde hace varios días, especialmente cuando venía en el avión desde Israel, y es una gran epidemia que parece que lamentablemente una mayoría de la iglesia no se ha percatado que está invadiendo la iglesia a niveles desproporcionados. Yo me convertí hace casi medio siglo atrás. Para ser exacto, fue en febrero del año 1972. Recuerdo que la iglesia siempre se caracterizó por ser diferente al mundo. Y uno de los primeros pasajes que yo descubrí en la palabra fue donde, por ejemplo, el apóstol Juan escribe en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15 y 16, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago, que también fue hermano carnal de Judas y medio hermano de Jesucristo, escribió también en el capítulo 4, versículo 4 de su libro en el Nuevo Testamento, y dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Siempre aprendí desde el principio, fue mi escuela, fue mi generación, mi tiempo, que una persona que viene a Jesucristo tiene la experiencia del nuevo nacimiento, entiende perfectamente bien por las escrituras que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerdo que mi primer pastor pentecostal me decía: Gary Lee, cuidado con el mundo. Y ahora hay que decirle a la iglesia, cuidado con otras iglesias. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo se ha metido a la iglesia en forma epidémica. De verdad se lo digo. Mire, yo soy una persona que no soy extremista, no soy religiosa, no soy fanática a esos extremos locos. Estoy centrado, conozco la palabra, he estudiado muy bien la Biblia, he servido al Señor por casi medio siglo, pero la verdad es que tenemos que ser claros con la Escritura y la sana enseñanza. El mundo está dentro de la iglesia como nunca antes. Esto ha causado grandes estragos y gran destrucción dentro del cuerpo místico de Cristo a nivel mundial. Y es importante reconocer que una iglesia que sirve al Señor, aunque está en el mundo, no debe de practicar lo del mundo. Todo espíritu de mundanalidad, todo espíritu de Jezabel está en la iglesia como hoy, como nunca lo hemos visto antes. Es impresionante. Las grandes iglesias, las mega iglesias, las buenas denominaciones que años atrás eran denominaciones que practicaban la santidad, hoy ya ni siquiera mencionan la palabra santidad dentro de sus congregaciones. Cuando hablamos de santidad, como que la gente, ya va a hablar de algo que no tiene importancia. ¿Cómo que no? Si la palabra de Dios dice categóricamente que sin santidad nadie verá al Señor. En Hebreos lo dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante entender una cosa, que nada sucio entrará en la presencia del Señor. Ahora, cuando hablamos de santidad, yo sé que es un tema un poco polémico y un poco más complicado, así porque no tenemos tiempo para tocar este tema, no es el tema que estoy tocando ahora. Pero basta con decir que una persona que viene al Señor es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El mundo dentro de la iglesia, esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y estamos viendo la iglesia en el mundo y el mundo en la iglesia, viceversa. Las grandes iglesias, por ejemplo, como Hillsong. Ustedes ven estos cantantes del mundo que están en la iglesia de ellos, pero siguen en el mundo. Usted ve, por ejemplo, los cantantes como Juan Luis Guerra. ¿Sigue cantando en el mundo? Alguien explíqueme, por favor, yo quisiera entender cómo una persona que dice que se convirtió al Señor sigue cantando en el mundo. Si una persona que viene al Señor tiene que dejar las cosas del mundo, lo dice la palabra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Estos temas son polémicos, son picantes, a nadie les gusta escucharlos. Y tal vez tú vienes de una iglesia, no sé, metodista, bautista, tal vez una iglesia más estricta, pentecostal, de donde quiera que tú vengas. La escritura es
la palabra de Dios. La Biblia no se puede cambiar. Dios es el mismo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y la palabra del Señor no se puede comprar ni vender. Y hay de aquellos que lo hagan. No hay ninguna cita bíblica, ningún pasaje escritural que pueda apoyar de que hoy en día la iglesia, estando en el mundo, practique las cosas del mundo. Vea cómo hemos cambiado a unos grados tan tremendos y a una proporción tan exagerada que da tristeza, dan ganas de llorar, de verdad. Ahora, hay 5 cosas que se pueden reflejar en esta epidemia que ha invadido la iglesia de hoy. Y le llamo de nuevo una epidemia, la gran epidemia de mundanalidad dentro de la iglesia contemporánea. De nuevo, la gran epidemia de mundanalidad dentro de la iglesia cristiana. Yo me acuerdo años atrás que los pastores eran firmes, eran fuertes, eran estrictos, eran tajantes, eran castrantes, por supuesto con amor, con misericordia. Pero la palabra no puede ser cambiada. No podemos dejar de predicar el evangelio. Y si vamos a predicar el evangelio, tiene que ser completo, rotundo, total, 100%. 5 cosas en que se refleja la epidemia que ha invadido la iglesia cristiana contemporánea. Número 1, una tremenda frialdad espiritual. ¿Tú quieres conocer la iglesia que está llena de esta enfermedad mundana, de esta epidemia que el mundo se ha metido? Mira cómo son fríos espiritualmente. Ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la palabra, ya no se consagran a Dios, ya no celebran vigilias o veladas de oración. Esto ya quedó atrás en el antaño. ¿Para qué? ¿Para qué si la iglesia ya entró en otro, no sé, en otra dimensión, en otra forma, ¿no? Como me dijo un pastor cabezón, me dijo: es que la iglesia tiene que evolucionar. Le dije: ¿evolucionar a dónde y a qué? Si la iglesia es la iglesia. Los tiempos cambian, la teología puede cambiar hoy, los predicadores cambian, pero Dios no cambia. La teología bíblica no cambia, la doctrina bíblica no cambia, la enseñanza original de la Escritura no cambia. Vea qué interesante. El Papa Francisco de Roma está a punto de cambiar el Padre Nuestro. ¿Eso no es aceptable? Y a mis amigos católicos que les hablo con amor, ustedes tienen que entender que la palabra de Dios, la Santa Divina Biblia, el canon fue cerrado hace muchos años atrás. Lo que está escrito está ya puesto por Dios, sellado. La misma palabra dice que el que le agregue o le añade, óigame, se les será quitado el nombre de él del libro de la vida y se les serán añadidas las plagas de la palabra de Dios. Es un peligro andar jugando con cambiar la palabra de Dios. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Quién es el Papa Francisco para que ande cambiando el Padre Nuestro? Bueno, dice él que tiene 16 años estudiando, algunos exégetas, el asunto de que en el Padre Nuestro dice: y no nos guíes o no nos lleves en tentación. Entendemos perfectamente bien a qué se refiere. Hay que tener cuidado porque en el tiempo que vivimos hay muchas denominaciones que están cambiando el sentido original de la Escritura. Y yo sé que las traducciones a través de los siglos han cambiado y se han modernizado. Y yo estoy consciente de todo esto. Pero decir que voy a cambiar la Escritura, el pasaje, el Padre Nuestro, porque soy la máxima autoridad de la religión católica, eso es un peligro. Nadie tiene derecho a hacer estos cambios. Esto llega precisamente por la frialdad espiritual que hay dentro de la iglesia, la aceptación de las iglesias evangélicas que están ya diciendo, algunos de ellos dijeron: bueno, pues si él lo está haciendo, lo tendremos que aprobar. Yo no lo apruebo en ningún momento. La gran epidemia de mundanalidad dentro de la iglesia ha causado, número 1, frialdad espiritual. Número 2, pecado rampante. Óigame, ya no se toca el tema del pecado. Ya desde los púlpitos no se menciona nunca. Joel Osteen, el pastor de Houston, Lakewood Church, dijo hace unos 4 o 5 años atrás en una entrevista con CNN, con Larry King, o tal vez unos 6, 7 años, un poco más atrás, dijo que Dios le había quitado de su vocabulario la palabra pecado, porque la palabra pecado incomoda, irrita, es una palabra que molesta, es una palabra
Y yo no entiendo cómo puede decir algo semejante si la palabra misma habla de pecado. Si el primer mensaje de Jesucristo habló sobre el pecado también. Óigame, el sermón de la montaña, 5, 6 y 7 capítulos de Mateo. ¿Sabe una cosa? Los predicadores de la iglesia primitiva hablaron del pecado. En los primeros 2 sermones del apóstol Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, que se ganó un total de 8,000 almas. Óigame, el mensaje de los que predicó fue: y arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, pecado. Estos temas no se predican ya hoy en día. Y esto está sucediendo precisamente porque el pecado es rampante dentro de la iglesia. Para que el mundo se meta en forma epidémica de la iglesia, es que hay pecado. Y los pastores no tocan estos temas porque ellos mismos están envueltos en pecado. La iglesia cristiana practica toda clase de mundanalidad. Número 3, abominaciones por montones. Ya se permite el adulterio, la fornicación, los cambios de mujeres, de esposos, de esto y lo otro. Es más, si no se quieren casar, que se junten. Conozco de pastores que tienen personas en el altar sirviendo y no están casados, pero están juntados con una persona y tienen hasta hijos. Están en pecado, están mal. Y luego las grandes abominaciones que se cometen hoy en día. Están aceptando todo aquello que la palabra de Dios condena. Número 4, doctrinas diabólicas. La iglesia cristiana moderna, contemporánea, ya ha estado aceptando, por ejemplo, el politeísmo, el panteísmo, sincretismo, elitismo, montanismo, gnosticismo, ecumenismo. Todos están viajando a Roma para hacer sus vínculos con el Papa de Roma. Ya todo se permite, todo se acepta. ¿Qué está pasando con la iglesia? Y número 5, esto es muy peligroso, pero la salvación tuya puede peligrar. Sí, Señor, es muy claro en esto la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El mundo es el mundo. La iglesia está en el mundo, pero la iglesia no debe de practicar lo del mundo. La gran epidemia de mundanalidad dentro de la iglesia contemporánea está desparpajando, destruyendo, y millones y millones y millones de cristianos, por varias razones. Número 1, porque ya no oran, no tienen una relación con Dios, no tienen profundidad espiritual. Número 2, no tienen discernimiento. Número 3, no leen la palabra, no escudriñan la escritura. Y los nuevos que se están convirtiendo ahora son personas que son tan llanas en Dios, o sea, no tienen profundidad, no tienen madurez. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, a los corintios les hablaba de los 3 tipos de hombre, hablaba sobre el hombre natural, el inconverso, el que no conoce de Dios, y también hablaba del carnal y el espiritual. Decía que el espiritual nadie lo juzga porque él juzga todas las cosas, pero el carnal, la mayoría de los cristianos hoy son carnales. Y es peligroso, porque cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 1, la escritura dice categórica y marcadamente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lee ese pasaje. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una gran mayoría de los cristianos hoy en día andan conforme a la carne. No tienen profundidad con Dios. No leen la palabra. Nunca oran. Nunca ayunan. Nunca se consagran. No tienen una relación íntima con el Señor. ¿Cómo pueden decir que conocen a Jesús si no se intimidan con Él? Son fríos espiritualmente. Lejos de Dios. Pecado rampante, abominaciones por montón, doctrinas diabólicas, y su salvación está en peligro. Y esto todo por causa de la gran epidemia de mundanalidad dentro de la iglesia contemporánea. De nuevo, me queda claro, es muy sencillo. Un niño de 1 o 2 años, cuando ya tiene uso de razón, puede entender y captar este mensaje muy básico de la Escritura. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y Santiago lo dice claramente, te lo dije al principio: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Cristianos hoy que fuman, que beben, cristianos que bailan, van a las discotecas a bailar, cristianos que están en el mundo, tocando en el mundo, cantando en el mundo, y luego vienen a la iglesia, y pastores e iglesias grandes
que reciben a estos cantantes del mundo, que cantan aquí en la iglesia y cantan allá en el mundo. Eso es totalmente inaceptable, inapropiado y es una abominación contra Dios. Y Dios totalmente no lo tolera. Espíritu de Jezabel está en la iglesia. El mundo está en la iglesia. A veces tú ves cómo los cristianos visten. Y yo no soy un legalista ni un extremista. Y yo creo que cuando una persona se convierte al Señor, la santidad empieza por dentro y se refleja por fuera. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas al mundo. No voy a entrar en los pequeños detalles y en temas que no son salvíficos, pero basta con decir que una persona que en el mundo vestía, caminaba, hablaba, se conducía de esta manera, ahora en Cristo tiene que ser diferente. Tiene que la gente que nos está mirando ver el cambio. ¿Y qué van a ver? ¿Adentro o afuera? Afuera. Es todo lo que van a ver. Y una persona que sirve y ama al Señor tiene que ser diferente, porque refleja la presencia de Dios, el cambio, la nueva creación en Cristo Jesús. A cada uno de ustedes que me está viendo a través del mundo entero, que Dios te bendiga. Estemos orando por la iglesia en estos días. Comparte esta reflexión con alguien. Hoy sábado 15 de diciembre del 2018, la gran epidemia de mundanalidad dentro de la iglesia contemporánea. Hey, Dios te bendiga. Shalom.